Buen día. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema COVID-19. Mi nombre es Vanessa Rosado y vamos a comenzar por las generalidades. Bueno, los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. Estos animales pueden transmitir la enfermedad a los humanos, por lo cual son zoonóticos. Son los responsables de causar infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio, o MERS, y el síndrome respiratorio agudo severo, también conocido como SARS por sus siglas en inglés. El COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el nuevo coronavirus. Se lo conoce así por su nombre en inglés, que es Coronavirus Disease 2019. Fue identificado a finales del 2019 como la causa de neumonías en Wuhan, ciudad en la provincia de Hubei, China. Y rápidamente este se convirtió en epidemia en China, seguido de un aumento de casos en otros países del mundo. Bueno, la virología, el coronavirus causante del COVID-19 pertenece al género beta coronavirus, en el mismo subgénero que el SARS. Es un virus ARN monocatenario positivo. Y este también usa el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. Bueno, en un análisis filogenético se identificaron dos diferentes tipos de SARS-CoV-2, el tipo L y tipo S. Bueno, se les decidió llamar SARS-CoV-2 al virus causante del COVID-19 debido a su nombre en inglés, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Bueno, en cuanto a su epidemiología, actualmente esta enfermedad tiene más de 4.9 millones en el mundo de contagios. El 11 de marzo de 2020, la OMS lo declaró como pandemia. Hasta el día de hoy, los fallecidos son más de 326,000. En cambio, los recuperados son más de 1.7 millones. Esta es una imagen de un gráfico actual de la dispersión del coronavirus en el mundo. Vemos que los países que están más marcados de rojo son los que tienen más casos. Los cuales destacan en este gráfico son Estados Unidos, toda Europa y grandes áreas de Sudamérica, entre esos Ecuador, Brasil, Perú y muchos países de Asia. Bien. Las cifras en el COVID-19 en Ecuador actualmente son 34,854 casos confirmados. Sin embargo, las personas fallecidas son 2,888. Podemos ver que la distribución en el mapa de Ecuador, la provincia más afectada es el Guayas y toda la costa ecuatoriana. De ahí la sierra también tenemos que está afectada Pichincha y Azuay. Las edades más afectadas en Ecuador son de entre 20 y 49 años, seguidas por los 50 a 64 años y los que son más de 65 años. Podemos ver que afecta un porcentaje muy bajo a los adolescentes y niños. Bueno, esta enfermedad se transmite, ya que es respiratoria, por medio de gotículas. Esto funciona así. La persona infectada tose o estornuda, las cuales las gotículas salen de su boca, se transportan por vía aérea y va a afectar a la persona que está a menos de 1 metro. Por lo que estas gotículas viven más de 5 micrómetros de diámetro y viajan hasta 1 metro de distancia. Bien. Otra forma de contagio, de transmisión, es cuando estas gotitas van directamente a las manos de la persona cuando estornuda y esa persona con sus manos toca a la otra persona, lo cual es un contacto directo. O también puede ser que esta persona, las gotículas se depositan en algún objeto que use y después la otra persona toca esto, que también lo comparten, probablemente el objeto, y esto se llama contacto indirecto. Bueno, la clasificación de contactos. Contacto
es una persona que experimentó cualquiera de las siguientes exposiciones durante los 2 días antes y 14 días posteriores al inicio de los síntomas de un caso probable o confirmado. Bien. Tenemos 3 tipos de contactos. Contacto cara a cara, con un caso probable o confirmado a 1 metro de distancia por más de 15 minutos. También existe el contacto físico directo, es con un caso probable o confirmado. Y por último, la atención directa a un paciente con COVID-19 probable o confirmado sin usar el equipo de protección personal adecuado. Bueno, en cuanto a la transmisión del virus, el periodo de incubación del virus en un promedio es de 6.4 días, aunque se ha establecido que el rango es entre 2 a 14 días. El periodo de contagio es desconocido, ya que puede variar mucho de acuerdo a la persona. Y el virus puede permanecer semanas después de superar la enfermedad. Existen varios tipos de infección, como la infección asintomática, y también la infección presintomática. En esto se dice que puede contagiar a las otras personas de 1 a 2 días antes del inicio de los síntomas e inclusive hasta 28 días después. Y bueno, en esa tabla podemos ver el periodo que puede ser contagioso una persona. Por ejemplo, las personas que son no sintomáticas, se dice que pueden ser contagiosos hasta el día 14. Los que tienen síntomas moderados hasta el día 21. Los que tienen síntomas severos hasta 25 días, todo desde el inicio de la infección. Y los que tienen síntomas críticos hasta también 25 días. Continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de la patogenia de la enfermedad. El SARS-CoV-2 es un virus que posee un ciclo de infección con 5 pasos fundamentales. El primer paso es la unión o fijación del virus a los receptores del hospedador, en este caso sería el ser humano, y los receptores que utiliza son los de la enzima convertidora angiotensina 2. Y ya vamos a ver más detalladamente este proceso y en qué localizaciones se encuentran estos receptores. El siguiente paso después de la unión es la penetración del virus a la célula que está infectando. El virus entra a las células a través de un proceso conocido como endocitosis, que se refiere a la fusión de la membrana viral con la membrana celular y posterior interiorización del virus. Luego viene la biosíntesis. La biosíntesis es predominantemente de 4 proteínas a partir del ARN viral. En el siguiente slide vamos a analizar qué proteínas son y cuál es su importancia en la infección por SARS-CoV-2. Luego de que se han sintetizado todas las proteínas requeridas y el material viral, vamos a pasar a la fase de maduración, donde se van a producir nuevas partículas virales. Y en este caso, para este ensamblaje de nuevas partículas virales, el virus va a utilizar tanto el retículo endoplasmático como el aparato de Golgi. Y finalmente está la liberación de estas nuevas partículas virales y para que sigan infectando a los tejidos del hospedador. Tenemos aquí un gráfico de las proteínas que mencioné, de las 4 proteínas que mencioné. Son 4 proteínas estructurales y las podemos ver aquí, las proteínas de espiga, las proteínas de envoltura, las proteínas de membrana, las proteínas de la nucleocápside. Las más importantes en términos de hablar acerca de cómo infecta a las células en el ser humano son las proteínas de espiga. Las proteínas de espiga tienen 2 subunidades funcionales, la subunidad S1 y la subunidad S2. La subunidad S1 tiene que ver con la primera fase del ciclo de infección del SARS-CoV-2, que es la fijación a los receptores del hospedador. En este caso, la subunidad S1 del SARS-CoV-2 se va a unir a los receptores de la enzima convertidora angiotensina 2, como ya lo había mencionado, y podemos ver en la diapositiva algunos tejidos en los que está presente, como el pulmón, el corazón, el ilion, que sería el intestino, el riñón y la vejiga. Mientras que la subunidad S2
nos sirve para el segundo paso del ciclo de infección del SARS-CoV-2, que es la fusión con la membrana celular para poder comenzar el proceso de endocitosis. Como podemos ver en la imagen, las espigas son algo bastante prominente ya que protruyen de la partícula del virus e incluso como dato curioso tenemos que saber que este es el nombre, esta es la razón por la que se les ha llamado coronavirus por su apariencia microscópica de estas espigas alrededor del virus. Aquí resumimos un poco todo lo que hemos hablado. Tenemos al SARS-CoV-2, una partícula viral uniéndose al receptor de la enzima convertidora angiotensina 2 y podemos ver que la espiga también se une a otro receptor, que en este caso está a un lado del receptor de la enzima convertidora angiotensina 2, pero en realidad es una proteasa que está presente en la membrana celular. Esta proteasa interactúa en el proceso de la fusión para iniciar la endocitosis de la partícula viral debido a que esta proteasa escinde a la espiga para poder fusionar las membranas. Luego podemos ver a la partícula viral siendo interiorizada y utilizando la maquinaria celular para la replicación viral. Posteriormente el ensamblaje de nuevas partículas virales en el retículo endoplasmático y con colaboración del aparato de Golgi y la liberación de nuevas partículas virales para que sigan infectando células del hospedador. Ahora vamos a ver un poco de la respuesta del hospedador ante la infección por el SARS-CoV-2. Tenemos que recordar que en la vía respiratoria, que es el principal lugar donde este virus se ha reconocido a invadir por las manifestaciones que vamos a ver más adelante, la inmunidad innata de la vía respiratoria está por las células epiteliales del pulmón, que son las que el virus infecta por la presencia del receptor de la enzima convertidora angiotensina 2, y tenemos a las células presentadoras de antígenos, que también son parte de la inmunidad innata de la vía aérea, pero tienen dos funciones, como ya se los voy a mencionar. Esos son los macrófagos y las células dendríticas. Las células presentadoras de antígeno no solo forman parte de la inmunidad innata que va a responder hasta que se pueda generar inmunidad adaptativa en el hospedador, sino que, como su nombre lo dice, son células que van a presentar los antígenos para poder activar a los linfocitos, tanto T y B, para que produzcan la inmunidad adaptativa. Pero ¿cómo estas células presentadoras de antígeno adquieren a partículas del virus o a los antígenos del virus? Bueno, hay dos procesos que se postulan. El primero es una vía directa donde las células dendríticas específicamente tienen un receptor llamado DS-SIGN que el SARS-CoV-2 también puede utilizar para infectar a estas células. Y hay una forma indirecta que sería en el caso de que estas células fagociten detritos de células del epitelio pulmonar que hayan sido infectadas por el SARS-CoV-2. También esta es una de las vías en las que las células presentadoras de antígeno adquieren o reconocen al SARS-CoV-2. Bien, ¿qué pasa luego de que las células presentadoras de antígeno activan a los linfocitos? Bueno, tenemos primero la diferenciación de linfocitos T a CD4 y a CD8. Los linfocitos T CD8 van a formar las células natural killer que se van a encargar de destruir células epiteliales pulmonares infectadas con coronavirus. Mientras que otra variante de linfocitos T son los CD4, que se van a encargar de activar a los linfocitos B. Y los linfocitos B finalmente van a ser los que van a producir los anticuerpos para poder combatir la infección. Es decir, de manera teórica, lo que debería pasar es que una vez que se haya presentado los antígenos virales a los linfocitos, tanto los T como los B, por diferentes vías que ya expliqué,
puedan eliminar y erradicar al virus, que es lo que aquí en el gráfico se refiere como clearance del virus. Pero, ¿qué pasa si este proceso ocurre en un paciente que tiene algunos factores de riesgo, que tiene inmunosupresión, ¿no? O inmunidad disminuida? Bueno, aquí ocurren dos cosas. Primero, que la inmunidad adaptativa no va a responder de manera eficiente a la infección, como en la parte de arriba, sino que la lucha en contra del virus va a estar dada por los macrófagos y los polimorfonucleares. Y estas dos células producen citocinas proinflamatorias, como la interleuquina 6, que es la que más se menciona, y esto va a llevar a un estado de hiperinflamación. De los factores de riesgo que pueden llevar a un paciente a esta vía los vamos a comentar más adelante. Pero, ¿qué pasa con la presencia de títulos altos en interleuquina 6? Bueno, pues los títulos altos en interleuquina 6 van a referirnos a que el paciente va a ser un cuadro de esta enfermedad severo o incluso crítico. Y al mismo tiempo, esta baja respuesta por parte de los linfocitos se puede reconocer como una linfopenia periférica en estos pacientes que tienen estos factores de riesgo. Y predominantemente van a estar ausentes los linfocitos T. Algunos de los factores los podemos ver aquí en el gráfico, son la edad mayor a 65 años, el tabaquismo, la diabetes, incluso el uso de glucocorticoides que pueden llevar a suprimir el sistema inmune y se utilizan para el tratamiento de varias patologías. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la clínica de la enfermedad. Esta imagen ya fue presentada para hablar acerca del periodo de contagiosidad, pero lo que yo quiero que se pueda observar en esta imagen es que la mayoría de los casos son leves o casos asintomáticos. Ese es el 85% de los casos. Y entre estos casos, la mortalidad en realidad es del 0%, por lo menos en este reporte que estamos observando. Mientras que los casos severos tienen una frecuencia del 10% y los casos críticos del 5%. Y en esto sí se observa mortalidad, mucho más en los pacientes críticos. Casi la mitad de los pacientes críticos mueren a causa de esta infección. Acá podemos ver más información acerca del espectro de severidad de la enfermedad. En los primeros datos, en la parte superior, podemos ver datos de la CDC de China de 44.500 casos confirmados de infección por SARS-CoV-2, donde se ve algo similar a lo que observamos en el reporte anterior. La mayoría de los pacientes presenta un cuadro clínico leve, el 81%, mientras que los cuadros clínicos severos y críticos son el 14 y el 5% respectivamente. Y obviamente los pacientes críticos tienen cuadros de insuficiencia respiratoria severa y falla multiorgánica. Acá tenemos otros datos que nos dicen algo más interesante, que son del área metropolitana de Nueva York, que es una de las zonas de Estados Unidos que ha sido más afectada, y nos habla de 2.634 pacientes hospitalizados. De estos pacientes hospitalizados o que requirieron hospitalización temprana, el 14% va a requerir hospitalización en una unidad de cuidados intensivos. Y un 12% adicional no solo va a requerir estar internado en una unidad de cuidados intensivos, sino que también va a requerir ventilación mecánica. Y la mortalidad en los pacientes que requirieron ventilación mecánica, por lo menos en esta corte de pacientes, fue del 88%. Entonces, los pacientes que requieren hospitalización suelen tener un pronóstico menos favorable. Ya hablamos de esto cuando estamos explicando la patogenia en la enfermedad y cómo esto nos predispone a hacer un estado proinflamatorio que va a desencadenar las complicaciones que vamos a comentar más adelante, pero aquí están más factores de riesgo que se han reconocido. Tenemos, además de la edad de más de 65 años, enfermedad cardiovascular previa, enfermedad pulmonar previa,
hipertensión arterial, cáncer, específicamente si el paciente está bajo tratamiento en la actualidad o si el paciente tiene metástasis. Tenemos a la insuficiencia renal crónica y a la obesidad. Y la obesidad la definimos como un índice de masa corporal mayor a 30. Algo interesante acerca de la edad mayor a 65 años también viene de reportes de la CDC de China. Tenemos que las tasas de hospitalización, por ejemplo, en pacientes mayores a 80 años es de 18%, mientras que en pacientes más jóvenes está entre un 1 y 4%. Y las tasas de mortalidad en pacientes mayores de 70 años es de 8% y mayores de 80 años es del 15%. Entonces la edad sí es un factor de riesgo para un desenlace menos favorable. Acá tenemos otros factores de riesgo, estos son probables, que son el uso de fármacos biológicos. En algunas enfermedades reumatológicas se los utiliza, como ya sabemos, como los fármacos anti-TNF o anti-interleuquina, antecedentes de trasplante e incluso el tratamiento que se da para evitar el rechazo de ese trasplante, y pacientes con infección por el virus inmunodeficiencia humana, en especial si tienen un conteo por debajo de 200 células por microlitro, hablando de los CD4. Otros factores de riesgo serológicos los podemos ver mencionados aquí, pero se van a discutir más adelante en el diagnóstico. Manifestaciones clínicas. La manifestación severa más frecuente que tenemos en los pacientes con infección por SARS-CoV-2 es la neumonía. Y esta neumonía está caracterizada por fiebre, tos seca, que se puede volver expectorativa, disnea e infiltrados bilaterales. Y ya vamos a ver también las características radiológicas de esta enfermedad más adelante. Los síntomas frecuentes en una corte de 134 pacientes de Wuhan nos dicen que la fiebre y la fatiga eran los que estaban a la cabeza, seguidos de la tos seca. Y otros síntomas que se presentaron en esta corte de pacientes son la anorexia, las mialgias, la disnea y la expectoración. Ahora, conforme hemos visto más y más casos alrededor del mundo, ya que es una pandemia, se han presentado reportes de otros signos y síntomas. Por ejemplo, están los que afectan al aparato olfatorio y al gusto, como la anosmia, la disgeusia o la ageusia. Se ha reportado rinorrea, aunque más en pacientes pediátricos esto suele ser un síntoma más común en ellos. Y también se han reportado síntomas del tracto digestivo, como las náuseas, vómitos y diarrea, que a veces pueden ser los síntomas con los que debuta esta enfermedad. Se han reportado manifestaciones cutáneas, manifestaciones dermatológicas en forma de rash maculopapular, rash urticarial, incluso algunos reportes de livedo reticularis. También podemos encontrar que se han dado manifestaciones nodulares, eritematosas o púrpuras en las extremidades digitales, y esto se ha conocido como COVID toes, y por su traducción al español sería dedos o pulgares COVID. Ahora, hablando de las complicaciones, como ya les había mencionado, los pacientes críticos suelen hacer una insuficiencia respiratoria severa o el síndrome de distrés respiratorio agudo. Es la complicación más frecuente y suele estar precedido por la disnea. Unos días antes el paciente comienza a presentar esta manifestación y luego cae en el síndrome de distrés respiratorio agudo. Algunas complicaciones cardíacas incluyen a las arritmias y al shock, manifestaciones tromboembólicas debido a que más y más vemos reportes acerca de la coagulopatía subyacente en los pacientes con infección por SARS-CoV-2. Aquí tenemos el tromboembolismo pulmonar o el stroke isquémico agudo, que hay algo muy interesante acerca de esto, porque los pacientes que hacen esta complicación suelen ser jóvenes y suelen ser pacientes que no tenían ningún factor de riesgo para padecer esta enfermedad. Luego tenemos el síndrome de liberación de citocinas, que ya lo hablamos en la patogenia, que los títulos altos de interleuquinas, por ejemplo, de interleuquina 6,
nos decían que el paciente iba a tener un cuadro un poco más severo o incluso crítico, y es por eso, por el síndrome de liberación de citocinas. Y una de sus consecuencias más grandes es la linfohistiocytosis hemofagocítica, que va a llevar al paciente a tener múltiples citopenias y complicaciones que pueden llevar al fallo multiorgánico y a la muerte. Otras complicaciones que se han ido reportando, así como los síntomas nuevos, son asociaciones con síndrome de Guillain-Barré, asociaciones con crisis convulsivas o convulsiones, y en la población pediátrica se ha tratado de establecer una asociación con la enfermedad de Kawasaki, pero aún se necesitan más estudios para confirmar si existe esta asociación o no. Continuando con la exposición, ahora vamos a hablar sobre el diagnóstico de esta patología. Para poder hablar del diagnóstico, primero debemos de mencionar cuáles son los valores de laboratorio que se van a alterar en estos pacientes. A la izquierda vamos a ver cuáles son los valores que se pueden aumentar. Se pueden aumentar los valores de las transaminasas hepáticas, los valores de la CPK, de la troponina, de la ferritina, la proteína C reactiva y la BCG, como ya sabemos, son marcadores de inflamación. Valores del LDH también se pueden encontrar elevados. También, como ya mencionó mi compañero, que parte de las complicaciones son las coagulopatías, podemos ver valores alterados del dímero D, del tiempo de protrombina y del tiempo de protrombina parcial. Y asimismo, en caso de que el paciente ya podría estar avanzando hacia un estado más séptico, podremos ver valores elevados de procalcitonina. En cambio, los que van a disminuir y de mayor relevancia va a ser la linfopenia, ya que esta de aquí es un marcador de mal pronóstico. Cabe recalcar que la linfopenia puede venir acompañada tanto de valores normales de leucocitos, valores altos o valores bajos. Siguiente, por favor. Bueno, ya hablando de las imágenes, tenemos que los dos principales métodos de imagen en estos pacientes son la radiografía y la TAC. Cabe recalcar que la radiografía puede presentarse sin signos. En un estudio realizado en pacientes en Hong Kong, se encontró que hasta un 20% de ellos no presentó ningún signo radiológico hasta el finalizar su enfermedad. Pero también se ha visto que a los 10 a 12 días es donde se van a encontrar la mayor cantidad de manifestaciones. Los signos característicos de esta enfermedad a nivel de radiografía van a ser opacidades en vidrio esmerilado que van a estar ubicadas de forma periférica, basal y bilateral. La tomografía axial computarizada, por más de que sea más sensible, no se la considera como el método diagnóstico ni puede descartar la enfermedad. Más se recomienda que se use este método para el cambio de terapia en caso de que un paciente no esté respondiendo a la terapéutica. Los signos van a ser similares a los encontrados en la radiografía, pero en este de aquí también vamos a encontrar consolidaciones y el patrón crazy paving que vamos a ver más adelante. Unos signos poco comunes van a ser el derrame pleural, el engrosamiento pleural y linfadenopatía. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver imágenes de diferentes pacientes en diferentes estadios de la enfermedad. El que podemos ver en la parte superior izquierda es una paciente que recién ha empezado la enfermedad, que a nivel radiológico no se puede ver, a nivel de radiografía no se puede ver ninguna clase de alteración. Pero si ya vemos la tomografía, vemos cómo a nivel periférico o basal se encuentra una opacificación señalada por las flechas. A la derecha vemos cómo la evolución de la radiografía va desde opacidades leves a nivel basal, luego van al día 4 aumentando, van volviéndose ya pariliares, va habiendo consolidaciones a nivel inferior y al día 7 empiezan a resolverse. En la imagen inferior a esta, inferior derecha, podemos ver el patrón crazy paving. Se lo considera así porque se ve como adoquines debido a la inflamación interalveolar que hay en estos pacientes. Y bueno, en la imagen que se encuentra inferior izquierda también podemos ver cómo pasa desde una opacificación leve, que solo se encuentra a nivel basal, ya a ocupar los niveles superiores. Siguiente, por favor. Bueno, aquí podemos ver que
el Colegio Americano de Radiólogos ha recomendado que los hallazgos en las imágenes no se expresen como diagnóstico o no diagnóstico, sino como signos típicos, signos indeterminados y signos atípicos. Entre los signos típicos podemos ver las opacidades periféricas, bilaterales, basales, o también ya las opacidades en forma de crazy paving. Entre los signos indeterminados podemos ver opacidades multifocales, difusas, y en los signos atípicos los ya mencionados como derrame pleural, cavitaciones, entre otros. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el método de elección para el diagnóstico de esta patología, que va a ser la reacción en cadena de polimerasa en transcriptasa reversa. Esta, como ya mencioné, es la elección y va a dar el diagnóstico microbiológico de la enfermedad. Se ha visto de que, como ya mencionó mi compañero, hay diferentes subunidades de proteínas importantes en este virus. Dependiendo de a cuál de estas sea el target de esta prueba, es el resultado que va a dar. La muestra que se va a utilizar para realizar esta prueba va a ser de hisopado nasofaringio y de orofaringio, los cuales van a tener que estar en medios virales o en solución salina para poder conservarse. En caso de no contar con los recursos para tener los medios virales o solución salina de esta muestra de hisopado, se recomienda que se haga una muestra de esputo a las 6 a.m. o a primera hora de la mañana con el paciente en ayunas. De ahí tenemos casos especiales en los cuales varían de dónde se va a encontrar la muestra, de dónde se va a tomar la muestra, como en pacientes que se encuentran en unidad de cuidados intensivos o que estén entubados, en los cuales se prefiere un aspirado nasofaríngeo traqueal o un lavado traqueal. En los recién nacidos se va a optar por un hisopado nasofaríngeo junto a una muestra de orina. Y en cambio en las embarazadas va a ser igual como en los pacientes normales, es decir, un hisopado nasofaríngeo y orofaríngeo. Siguiente, por favor. Bueno, como sabemos que nos encontramos en situación de pandemia, muchas veces los países, los hospitales o las instituciones no se van a encontrar con los suficientes recursos como para poder realizar una prueba en todos los pacientes en los cuales haya una sospecha de coronavirus. Por eso, se ha recomendado que cada uno de las instituciones o de los países hagan sus propios lineamientos de cuáles van a ser las prioridades. Me parece importante recalcar de que tanto en Ecuador como en organizaciones que se consideran importantes o ejemplares, como el Centro de Control de Enfermedades estadounidense, tenemos lineamientos parecidos, como podemos ver en la siguiente diapositiva, haciendo una comparación. En el Ecuador, los que se encuentran en el grupo de prioridad van a ser las personas en riesgo de desarrollar enfermedad grave y los que se consideren como población vulnerable, como embarazadas o recién nacidos. También las personas hospitalizadas que presenten síntomas respiratorios, los trabajadores de la salud, individuos sintomáticos que se encuentren en poblaciones que sean conglomerados. Asimismo, como ya mencioné, va a ser muy parecido en los lineamientos que presentan el Centro de Control de Enfermedades estadounidense, que presenta a los pacientes hospitalizados, aquellos trabajadores de salud que ya se encuentren sintomáticos, personas que trabajan o residen en ambientes aglomerados como prisioneros, como ancianos que se encuentren en casas de cuidados, y asimismo personas con factores de riesgo para enfermedad grave. Siguiente, por favor. Por último, entre las pruebas de laboratorio que se pueden encontrar o que se pueden realizar en estos pacientes que van a estar alterados, tenemos la serología. Esta tabla, porque esta es de un estudio en la cual se comparó la efectividad de estudiar la serología de los valores de IgM y de IgG mediante la tirilla reactiva en pacientes con diagnóstico confirmado mediante la PCR. Podemos ver que en los primeros 7 días hubo nomás una efectividad de hasta el 11% en aquellos pacientes que sea tanto por IgM o como por IgG. Ya en un plazo intermedio, que es de 8 a 14 días de aparición de la enfermedad, vemos de que ya aumenta la sensibilidad de este método, llegando hasta un 78% de los que son con IgM y las pruebas por IgG hasta un 57%. Pero si combinamos tanto la prueba IgM como IgG, llegó hasta un 92.9% de sensibilidad. Y más de 15 días combinados llegaron a más de un 96.8% de sensibilidad, siendo
de 96.8 a un 74.2%. ¿Qué queremos decir con esto? Que durante los primeros días de enfermedad, la primera semana, no va a ser muy sensible y no se recomienda el uso de esta prueba para hacer diagnóstico. Pero ya desde un periodo intermedio a un periodo más tarde de la enfermedad, sí se recomienda el uso de la misma. En la tabla de abajo, en cambio, se hace una comparación para aquellos pacientes en los cuales la prueba de PCR no salió positiva, pero se hizo un diagnóstico clínico acompañado por pruebas radiológicas y por alteraciones de laboratorio características como las ya mencionadas, en las cuales la máxima sensibilidad que llegó a alcanzar las pruebas de IgM y de IgG también fueron en la etapa intermedia, es decir, de los 8 a los 14 días, alcanzando un 83%. Siguiente, por favor. Bueno, ahora sí, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Para hacer el diagnóstico, primero tenemos que tener un caso de un paciente que presente fiebre más síntomas respiratorios y que haya tenido contacto en áreas endémicas, es decir, en áreas en las cuales se esté propagando la enfermedad en los últimos 14 días, o un contacto con un caso confirmado o sospechoso en los 14 días previos. Estos es un grupo. El otro grupo que tenemos, de los cuales también se les sospecha el diagnóstico de esta enfermedad, son aquellos que tengan una enfermedad respiratoria severa sin una causa que la pueda explicar. Y como ya se mencionó, la prueba de elección es la PCR. Siguiente. Bueno, en nuestro país nos manejamos con la siguiente terminología. El caso sospechoso va a ser aquel paciente que presenta una enfermedad respiratoria aguda e historia de viaje o residencia en una zona del Ecuador que haya informado transmisión local. Todo esto va a ser en los 14 días previos. Un paciente que tenga enfermedad respiratoria aguda más contacto con un caso positivo o probable, y paciente, como ya se mencionó, con enfermedad respiratoria aguda sin diagnóstico etiológico. El caso probable, en cambio, va a ser un caso sospechoso, es decir, alguno que tenga del grupo pasado, con PCR cuyo resultado haya sido no concluyente. También como caso probable tenemos a los casos sospechosos, al cual sea el motivo, no se le pudo tomar muestra para realizar la PCR. Y por último, tenemos a un caso sospechoso, el cual fallece sin haberle realizado la prueba. Siguiente. También tenemos el caso confirmado, que es el caso sospechoso con una prueba positiva de PCR. También tenemos el caso confirmado como un caso probable, el cual haya evidencia radiológica o de TAC y de otros exámenes que apoyen el diagnóstico de coronavirus. Y por último, el caso descartado es el caso que solo llegó sospechoso, pero que al realizar la investigación completa y los resultados de laboratorio dieron como negativos para coronavirus. Siguiente. Y bueno, por último, en el diagnóstico tenemos que considerar que es muy importante clasificarlo al paciente según su severidad. Por esto se usan en los marcadores serológicos, se usan los siguientes marcadores, como el dímero D, en el cual si se encuentra elevado a valores mayores de 1000, la proteína C reactiva con valores mayores de 100, la lactato deshidrogenasa, la troponina, la ferritina y la CPK, que también van a estar elevadas en caso de pacientes que se encuentren severos. Y como ya se mencionó, va a haber una disminución en el conteo absoluto de linfocitos. ¿Qué se recomienda en estos pacientes en el manejo? De que se haga por lo menos una radiografía portátil de tórax para el seguimiento de los mismos, y como ya se mencionó, la tomografía en caso de que se quiera considerar un cambio de terapia. También se considera como pacientes severos aquellos que presenten hipoxia, taquipnia o que en las imágenes tengan una afectación pulmonar con mayor del 50% del parénquima. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, para la primera parte del tratamiento vamos a hacer el manejo sintomático del mismo. En los pacientes ambulatorios lo que se hace es el siguiente esquema. Primero, se recomienda que se generen herramientas de autoevaluación para que el paciente no se encuentre en la obligación de ir hacia una institución hospitalaria en la cual podría empeorar su cuadro o contraer el virus sin tener.
Se pueden hacer test que se pueden divulgar. También luego tenemos la opción del triaje telefónico, en la cual el paciente llama a la institución y mediante preguntas clave se puede determinar si el paciente requiere o no requiere de pruebas, si requiere de ser examinado en persona, en una clínica o en qué medio se necesita que se lo examine, y así evitar que aquellos pacientes que puedan ser tratados de manera ambulatoria vayan y se expongan en los hospitales. Ya en aquellos pacientes que tengan sospecha de coronavirus 19, se recomienda que sí se les haga la prueba y en caso de no contar con los recursos necesarios, optar por los otros ayudas diagnósticas que ya se mencionaron previamente. De ahí, en base a los factores de riesgo, como ya mencionó mi compañero, se basa en la estratificación del mismo para poder tener un plan de acción y poder ver en base a esto y la sintomatología si el paciente requiere de una atención más especializada. Se recomienda que se le pregunte al paciente sobre la severidad y la duración de sus síntomas y asimismo evaluar cuáles son las condiciones que el paciente tiene en su hogar, porque en caso de que sean condiciones precarias es preferible tratarlo en un ambiente hospitalario que mantenerlo en el hogar donde podría empeorar su condición. Siguiente, por favor. Ya hablando de las terapéuticas de la terapéutica que se usa en estos pacientes, tenemos como uno de los pilares fundamentales la profilaxis antitrombótica, más que nada en aquellos pacientes que presenten algún riesgo de presentar estos cuadros. Ya en medios hospitalarios se recomienda el uso de heparinas de bajo peso molecular en aquellos pacientes que van a hacer un tratamiento ambulatorio, pero que sí presenten un alto riesgo de presentar cuadros trombóticos. Se recomienda el uso ya sea de rivaroxaban o de streptokinasa. Para el manejo sintomático de la fiebre y de los otros síntomas de malestar, se recomienda el paracetamol por sobre los AINES. Pero en caso de que el paracetamol no sea suficiente, sí se puede utilizar AINES, pero es controversial todavía si estos son perjudiciales para el paciente. No se recomienda de ninguna manera que se use medicación por medio de nebulizadores, debido a que estos pueden generar aerosoles que pueden propagar el virus en el ambiente en el cual se encuentra. Los glucocorticoides son controversiales, pero en caso de querer usarlos, se recomienda guardarlos hasta estadios más severos de la enfermedad, en los cuales se necesite bajar el nivel inflamatorio que tiene el paciente. No hay ninguna prueba ni ningún estudio que avale que se deba de descontinuar ningún tipo de medicación, ni siquiera la medicación inmunomoduladora, debido a que el paciente va a encontrarse peor en el caso de que su patología base no esté controlada. Y no es común, pero en caso de que haya neumonía adquirida en la comunidad junto al coronavirus, se hace tratamiento empírico de la misma. Siguiente. El oxígeno es también parte fundamental del tratamiento, debido a que muchos pacientes presentan la dificultad respiratoria, tanto en estadios tempranos como en estadios más tardes de la enfermedad. Se recomienda que nomás se llegue a un valor por lo menos de 90% de saturación periférica de oxígeno, que se lo haga con la menor cantidad posible de FiO2 y podemos optar por medios desde la cánula ya hasta ventilación mecánica. ¿Y cuándo ya optar por intubar? En aquellos pacientes que haya progreso rápido de la enfermedad, en aquellos pacientes que no mejoren con oxígeno de alto flujo, en aquellos que ya se encuentren en un estado de falla multiorgánica o inestabilidad hemodinámica, en aquellos que vengan con hipercapnia, taquipnia, aumento del volumen tidal y deterioro del estado mental, o que estén 2 o más semanas sin mejorar. Siguiente, por favor. Por último, podemos ver de que el momento de intubar a un paciente tenemos que tener todo preparado y que sea con la menor cantidad de gente posible.
Se recomienda que el médico o el especialista que vaya a intubar sea que tenga mayor preparación y que tenga mayor práctica en lo mismo, en el procedimiento, para que se haga en la menor cantidad de intentos posible. Se recomienda que haya que el equipo de anestesia se lo haya contactado en caso de necesitarlo y si es que hay dificultad para, para intubar al paciente. Y bueno, tener todos los implementos necesarios, como lubricantes, como los tubos con las medidas correctas, que haya el equipo de resucitación en caso de necesitarlo, que haya hasta 4 planes en caso de que estos vayan fallando sucesivamente. Siguiente. Obviamente todo este procedimiento se tiene que realizar de la forma más aséptica posible con los equipos de protección personal para que el personal de la salud no se contamine al realizarlo ya que produce aerosol. Siguiente. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Eduardo Aragundi y hablaré acerca del tratamiento específico en el COVID-19. Siguiente, por favor. El tratamiento específico es todo aquel que va directamente destinado al virus, ¿no? Todavía no hay suficiente evidencia que soporte tratamiento específico de ningún fármaco que pueda ser utilizado de manera directa para tratar con el virus. Muchos están todavía, bueno, si es que no son todos, están todavía en fase experimental. Lo que sí se recomienda es que el uso de estos medicamentos no debe ser utilizado en cualquier momento como sucede actualmente. No puede ser comprado en la calle como un medicamento solo porque quieren, sino que tiene que limitarse a ensayos clínicos y a ciertos casos especiales. Ya mencionaré qué casos especiales. Se puede considerar también ingresar a pacientes a un ensayo clínico que ya esté en marcha en el caso de que no haya más opción para el tratamiento, es decir, como una opción alternativa para el tratamiento e introducirlo en un ensayo clínico en marcha, porque bueno, fuera bueno para la ciencia y quizás también para el paciente. Siguiente, por favor. La FDA tiene un programa que se llama EUA, que quiere decir Autorización de Uso en Emergencias. Es un programa por el cual la FDA recomienda el uso de ciertos medicamentos, pero que todavía no son permitidos o que todavía no son autorizados de manera completa por la misma organización, por la misma FDA. En estos casos, en una pandemia, es cuando este programa realmente sale a relucir. Empezó en el tema de medicamentos y tratamiento, empezó en marzo, cuando la FDA recomendó, o sea, añadió en este grupo, utilizó este recurso de la EUA para recomendar el uso de la cloroquina y de su contraparte, y también de la hidroxicloroquina para el tratamiento del COVID-19. También el uso del antiviral Remdesivir para algunos pacientes hospitalizados y hace poco tiempo el uso de un anestésico que es únicamente para mantener la sedación durante la ventilación mecánica que se llama Fresenius Kabi Proben. Avanza, por favor. Estos aquí tienen sus indicaciones. Claramente no es solo de mandarle el medicamento a todo paciente que lo pide. En el caso del fosfato de cloroquina, que este fue recomendado en marzo, solo debe ser utilizado por practicantes médicos, que es lo que le mencionaba. No pueden los pacientes simplemente ir a comprar a la calle y automedicarse, porque cuando ya sabemos que estos fármacos tienen efectos no deseados que pueden alterar mucho el estado de salud del paciente. Los pacientes adultos deben ser pacientes adolescentes y adultos que estén hospitalizados, es decir, que estén en un caso relativamente grave y que pesen más de 50 kilos y que tampoco tengan la posibilidad de entrar a un ensayo clínico. Siguiente, por favor. El Remdesivir tiene la misma primera condición, que es que solo puede ser utilizado por practicantes médicos. Ese también fue hace muy poco tiempo incluido en este recurso, en la EUA, y únicamente se utiliza en pacientes que estén con enfermedad grave, que se define con una saturación de oxígeno por debajo del 94% en el ambiente. Avanza, por favor.
Aquí tenemos un estudio en el cual nos explica la razón por la cual los científicos empezaron a investigar la hidroxicloroquina y la cloroquina para el COVID-19. En el 2005 se publicó este paper que habla sobre cómo en células in vitro, en células de mono, que estaban infectadas por el SARS, el virus que afectó a China en el año 2002, respondía muy bien ante la cloroquina. Y por eso se les ocurrió actualmente utilizar lo mismo. Pero, siguiente, se encontraron con un inconveniente. Varios estudios que empezaron cuando todo todo el tema del COVID-19 empezó a dar vueltas, dieron resultados que parecían ser alentadores, pero eran estudios muy pequeños, 10, 7 pacientes, que aparentemente demostraban que al uso de hidroxicloroquina cuando más usaba hidroxicloroquina, se reducía la aparición de eventos negativos como es muerte o el uso de ventilación mecánica. Un estudio de cohorte que fue realizado hace muy poco tiempo, no tiene más de un mes de publicación, mucho más grande, con 1.376 pacientes, en los cuales un poco más de la mitad, el 60%, recibió tratamiento con hidroxicloroquina y acitromicina, que era la combinación que se estaba recomendando o que se sospechaba que iba a ayudar. Dio como resultado al final que no hubo relación o no hubo asociación entre la intubación muerte y el uso o no de hidroxicloroquina. En este gráfico se puede observar la línea azul siendo aquellos pacientes que no usaron hidroxicloroquina y la línea roja aquellos que usaron hidroxicloroquina. Se ve como la probabilidad de no presentar ningún efecto negativo como es muerte o intubación se mantiene igual. Es más, se ve hasta que los pacientes que utilizaron la hidroxicloroquina tienen un poquito de más de riesgo, un poquito mayor riesgo de presentar alteraciones negativas. Pero bueno, eso se lo vio en una revisión cruda, pero ya cuando se hizo el estudio estadístico completo, se vio que en realidad no hay asociación para sí ni para no. Siguiente, por favor. Entonces, se puede decir que la hidroxicloroquina en realidad no. En ese estudio ahí se demostró que no tiene mucho efecto. Habría que esperar quizás estudios todavía más grandes. El remdesivir, lo que les decía, hasta ahora ha demostrado buenos resultados. Aquí está también la indicación, es cuando son pacientes graves, ya que están en requerimiento de oxígeno por ventilación mecánica o que utilizan ECMO. La dosis es del primer día, 200 miligramos intravenosos, y a partir de ahí, durante 5 o 10 días, la mitad de la dosis. El remdesivir también fue estudiado para tratar el SARS en el 2002, pero los estudios se detuvieron en el 2005 y recién se retomaron actualmente. Por favor. Y otra de las terapias que se están considerando, que es el plasma convaleciente, que es el plasma sanguíneo de aquellos pacientes que ya cursaron con la enfermedad y se recuperaron, con el concepto de que estos pacientes tienen en sangre anticuerpos que pueden ayudar a los pacientes que están infectados actualmente. Hay estudios que ya están en marcha, pero son, uno, pequeños, segundo, ninguno es aleatorizado, y tercero, no pueden compararse con grupos control. No hay grupos control con los cuales con los cuales contrastar, así que en realidad los resultados que salen de estos estudios, o los resultados preliminares que salen de estos estudios no podrían no ser tan veraces. En todos estos estudios que les mencioné ahorita, hay 32 pacientes en los cuales se demostró mejoría clínica, pero en realidad no se sabe si es que la mejoría fue por el uso del plasma, por los otros tratamientos o por el simple curso de la enfermedad, el simple desarrollo de la enfermedad. Siguiente, por favor. Ok, otros fármacos que están actualmente en estudio pero no se están usando en gran medida son el Imsilumab, que es un anticuerpo monoclonal que es antiinflamatorio, el Multistem, que se basa en la terapia con células madre hematopoyéticas. Otra terapia también puede ser la pareja de antivirales, tanto para la hepatitis C y VIH respectivamente, que es el Danoprevir y el Ritonavir, y otros que van a estar mencionados en otras bibliografías. Siguiente, por favor. Y también hay varias vacunas que están siendo en desarrollo,
Hay bastantes contendientes, pero estos son los tres que lideran los esfuerzos. De los tres aquí, el que está más cerca o el que está más avanzado es la empresa Moderna Therapeutics, que recientemente, hace menos de una semana, tuvo permisos de la FDA para iniciar la fase 2, que ya es con un grupo mucho más grande de pacientes, con 600 pacientes. Y de ahí otras empresas que todavía siguen en fase 1, no hay nada muy llamativo. Ok, en cuanto a la prevención, en esta enfermedad, en este tema, siendo una pandemia, ¿no?, de una enfermedad que es altamente contagiosa, la prevención es algo a lo cual hay que tomarse muy en serio. Empezando con las recomendaciones de la OMS, la higiene de manos. La higiene de manos es lo que se recomienda tanto a practicantes médicos, a cuidadores de pacientes enfermos y a la comunidad en general, porque ya sabemos cómo es la transmisión del virus, no ya sabemos la manera en la que se transmite. Segundo, la higiene respiratoria, que es sobre las reglas del comportamiento, es decir, si enseñar a la comunidad o los mismos practicantes médicos que al momento de estornudar se tapen, usen cubrebocas, usen las mascarillas en general, que también mencionaré más adelante, y se contacta con el punto 3, que es los elementos de protección personal en función del riesgo. Puede ser el uso de mascarillas quirúrgicas, el uso de mascarillas N95, con válvula, sin válvula, trajes enteros, visores, ya mencionaré también más adelante. Tener la seguridad ahí sí es lo más común, ¿no?, que es las prácticas de seguridad al momento de realizar acciones médicas y la correcta limpieza y desinfección del área en el que se encuentran los enfermos, incluyendo la manipulación y limpieza de la ropa sucia y gestión correcta de los desechos. Siguiente, por favor. Aquí tenemos el procedimiento por el cual se debe seguir para lavarse las manos de manera correcta. Son algunos pasos que en cualquier establecimiento de salud deben estar ubicados en todos lados para que se los pueda seguir. Siguiente, por favor. El lavado de manos debe durar de 40 a 60 segundos, es decir, aproximadamente 1 minuto. Siguiente. Ok, aquí tenemos los 5 momentos en los cuales hay que lavarse las manos para el practicante médico o cualquiera que esté en relación con un paciente. 1, antes de entrar en contacto con el paciente. 2, antes de realizar una tarea que sea aséptica. 3, después de estar en contacto con líquidos o fluidos corporales del paciente. 4, después de estar en contacto con el paciente. Y 5, después de estar en contacto con el simple medio del paciente, sin necesidad que esté el paciente ahí. Siguiente. Sabemos que la enfermedad no se transmite por el aire, o sea, las gotículas no se quedan flotando en el aire por más de media hora, pero hay ciertos momentos en los cuales el COVID se puede aerosolizar, que ya mencionó un compañero, que son en el caso de la intubación endotraqueal, cuando se realiza broncoscopías, succión de la vía aérea, en la aerosolterapia, que también nos mencionaba un compañero en el tema de las nebulizaciones, ¿no? Al momento de realizar reanimación cardiopulmonar, eso puede provocar también la aerosolización, hay que tener cuidado. Y el momento de realizar el hisopado nasofaríngeo, que como sabemos es la prueba diagnóstica que se realiza con más frecuencia, o la que tiene mejor relación costo con efectividad, ¿no? Hay que tener ciertos cuidados con eso. Entre esos, dotar al personal con equipos de protección. Limitar al número de personal en un cuarto con pacientes a 4 personas. Dejar la intubación al miembro que tenga más posibilidades de lograr el primer intento. No queremos que novatos o practicantes que no tengan mucha experiencia al intubar aumenten las posibilidades de que se aerosolice el virus. Considerar el uso de RCP mecánica, priorizar estrategias de oxigenación y ventilación con menor riesgo de aerosolización y pausar las compresiones para intubar. Siguiente. Aquí tenemos un cuadro en el cual nos dice en qué momentos debemos usar los diferentes elementos de protección personal.
como las gafas, la mascarilla quirúrgica, la bata, los guantes y la higiene de manos. La higiene de manos en todo momento, siempre, siempre. Antes y después de entrar en contacto con el paciente, en caso de estar en contacto con los fluidos del paciente, si existe riesgo de salpicaduras, en todo momento. Los guantes, en caso de estar en contacto directo con sangre, líquidos y fluidos corporales, si estuvo en contacto con salpicaduras en general, o si existe en general de riesgo de salpicaduras sobre la cara y el cuerpo. Y bueno, y las gafas en general, únicamente si es que hay posibilidades de que las gotículas se acerquen a la mucosa del ojo, ¿no? Ok. Aquí tenemos las bibliografías.